Principales grupos terroristas y sus ideologías. Existen varios grupos terroristas en el mundo, cada uno con sus propias ideologías. A continuación, te proporcionaré información sobre algunos de los principales grupos terroristas y sus ideologías. 1. Al-Qaeda. Es una organización terrorista islámica fundada por Osama Bin Laden en la década de 1980. Su ideología se basa en el yihadismo global, que busca establecer un Estado islámico regido por la ley islámica, Sharia, en todo el mundo. Al-Qaeda considera que Occidente, liderado por Estados Unidos, es su principal enemigo y busca expulsar la influencia occidental de los países musulmanes. El yihadismo global promovido por Al-Qaeda se basa en una interpretación radical y extremista del Islam, que justifica el uso de la violencia y el terrorismo como medios legítimos para alcanzar sus objetivos. Consideran que están en una lucha sagrada, jihad, contra los enemigos del Islam, y alientan a sus seguidores a unirse a esta lucha, ya sea de manera activa participando en ataques o de manera pasiva brindando apoyo logístico o financiero. Al-Qaeda ha llevado a cabo numerosos ataques terroristas en todo el mundo, siendo el más conocido el atentado del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, donde secuestradores afiliados a Al-Qaeda estrellaron aviones comerciales contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington, D.C., causando miles de muertes y dejando una profunda huella en la historia contemporánea. 2. Estado Islámico. También conocido como ISIS, acrónimo en inglés de Islamic State of Iraq and Syria, es un grupo terrorista yihadista que se formó en 2013. Su ideología se basa en una interpretación extremista y distorsionada del Islam suní. Aunque algunos musulmanes pueden considerar que ISIS no representa adecuadamente los principios del Islam, el grupo se autodenomina como un califato islámico legítimo. La ideología del Estado Islámico se caracteriza por su enfoque en la imposición estricta de la ley islámica, Sharia, en los territorios bajo su control. Consideran que todas las demás formas de gobierno son ilegítimas y buscan establecer un califato que abarque regiones de Irak y Siria, donde inicialmente se expandieron, aunque también han buscado extender su influencia a otros países. ISIS ha llevado a cabo actos extremadamente violentos, incluyendo ejecuciones masivas, esclavitud sexual, secuestros, destrucción del patrimonio cultural y ataques terroristas a gran escala en diferentes partes del mundo. Utilizan la violencia como una herramienta para promover su agenda, aterrorizar a las poblaciones locales y atraer seguidores. 3. Hamas. Es una organización política y militar palestina que fue fundada en 1987 durante la Primera Intifada, un levantamiento popular contra la ocupación israelí en los territorios palestinos. Hamas tiene una base de apoyo significativa entre la población palestina y es considerado un grupo político y también una organización designada como terrorista por varios países, incluyendo Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. La lucha palestina se refiere al esfuerzo de los palestinos por lograr la autodeterminación y establecer un Estado independiente en los territorios palestinos, que incluyen Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Esta lucha se ha llevado a cabo tanto a través de medios políticos como de medios violentos, y ha estado marcada por tensiones y conflictos con Israel. Hamas se adhiere a una ideología islamista y su objetivo declarado es liberar toda Palestina, rechazar la ocupación israelí y establecer un Estado palestino islámico en lugar de Israel. Han utilizado tanto la lucha armada como la resistencia civil para lograr sus objetivos. Hamas ha llevado a cabo ataques armados, incluyendo lanzamiento de cohetes y ataques suicidas, contra Israel, lo que ha resultado en bajas tanto palestinas como israelíes. Al mismo tiempo, Hamas ha participado en el gobierno y la administración de la Franja de Gaza desde que tomó el control de la región en 2007, después de un conflicto violento con el partido rival palestino Fatah. 4. ETA. Euskadi Askatasuna fue una organización separatista vasca que operó principalmente en España y Francia. Fundada en 1959, ETA tenía como objetivo principal la creación de un Estado vasco independiente en el País Vasco y Navarra, regiones situadas en el norte de España y suroeste de Francia. A lo largo de su historia, ETA llevó a cabo numerosos actos de violencia, incluyendo atentados terroristas, asesinatos y secuestros, causando la muerte de cientos de personas. La ideología de ETA se basaba en el nacionalismo vasco, que defiende la idea de una nación vasca con identidad, cultura y lengua propias. El nacionalismo vasco ha tenido diferentes corrientes a lo largo del tiempo, pero en el caso de ETA, se manifestaba en su rechazo a la integración de las regiones vascas en los estados de España y Francia, y en su lucha por la independencia. ETA justificaba el uso de la violencia como un medio para alcanzar sus objetivos políticos. Consideraban que la violencia armada era necesaria para defender los derechos del pueblo vasco y luchar contra la opresión que percibían por parte de los estados español y francés. Sin embargo, sus acciones terroristas y la estrategia de violencia indiscriminada provocaron un amplio rechazo tanto en el País Vasco como en el resto de España y Francia. 5. FARC. Acrónimo en español Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, fue un grupo guerrillero y político que operó en Colombia desde 1964 hasta 2017. Surgió como una organización insurgente de izquierda con el objetivo de derrocar al gobierno colombiano y establecer un Estado socialista en el país. Las FARC se basaban en una ideología marxista-leninista y veían la lucha armada como el medio principal para lograr sus objetivos políticos y sociales.
Inicialmente, la agrupación estaba compuesta por campesinos y jóvenes radicales que se levantaron en armas en respuesta a la exclusión social, la pobreza y la desigualdad en Colombia. A lo largo de los años, sin embargo, las FARC se involucraron en actividades ilegales, como el narcotráfico y el secuestro, para financiar sus operaciones. Durante décadas, el conflicto armado entre las FARC y el gobierno colombiano causó un gran sufrimiento y violencia en el país. Las FARC llevaron a cabo ataques contra la infraestructura, fuerzas de seguridad y civiles, y utilizaron tácticas de guerrilla, como emboscadas y minas terrestres. También fueron responsables de secuestros masivos y reclutamiento forzado de niños. 6. IRA. Ejército Republicano Irlandés fue un grupo paramilitar y político activo en Irlanda del Norte y en algunas partes de la República de Irlanda. Surgió en 1969 como una organización nacionalista y republicana, que buscaba la unificación de Irlanda y la independencia de Irlanda del Norte del Reino Unido. El conflicto en Irlanda del Norte, conocido como el Problema de Irlanda del Norte o The Troubles, se caracterizó por una lucha entre grupos republicanos, como el IRA, y grupos lealistas, que eran partidarios de la unión con el Reino Unido. El conflicto tuvo profundas raíces políticas, religiosas y culturales, y provocó un alto nivel de violencia y tensión durante décadas. El IRA llevó a cabo ataques armados, atentados con bombas, asesinatos y secuestros, tanto contra objetivos militares y policiales británicos como contra civiles. Su objetivo era expulsar a las fuerzas británicas de Irlanda del Norte y establecer una república irlandesa unida. Durante el conflicto, miles de personas perdieron la vida y muchas otras resultaron heridas o desplazadas. 7. Sendero Luminoso. También conocido como Partido Comunista del Perú. Sendero Luminoso, PSPSL, es un grupo terrorista y guerrillero que surgió en Perú a fines de la década de 1970. Fue fundado por Abimael Guzmán, también conocido como Presidente Gonzalo, con el objetivo de derrocar el gobierno peruano y establecer un Estado comunista. La ideología de Sendero Luminoso se basa en una interpretación radical del marxismo-leninismo-maoísmo, y busca llevar a cabo una revolución armada para instaurar un nuevo orden social y político en Perú. Consideran que la violencia es un medio necesario para lograr sus objetivos revolucionarios y llevar a cabo una guerra popular prolongada. Desde su fundación, Sendero Luminoso ha llevado a cabo numerosos actos de violencia, incluyendo ataques terroristas, asesinatos, secuestros y actos de sabotaje. Su objetivo principal ha sido socavar las instituciones del Estado peruano y atacar a aquellos que consideran enemigos de su revolución, incluyendo políticos, militares, policías, empresarios y campesinos que se oponen a su causa. 8. Boko Haram. Es un grupo extremista yihadista que opera principalmente en el noreste de Nigeria, aunque también ha llevado a cabo ataques en países vecinos como Camerún, Níger y Chad. El grupo fue fundado en 2002 por Mohamed Yusuf y su objetivo principal es establecer un Estado islámico regido por la ley islámica, Sharia, en Nigeria. La ideología de Boko Haram se basa en una interpretación radical del Islam y rechaza la educación occidental, a la que se refiere como Boko Haram, que en el idioma hausa significa la educación occidental es pecaminosa. Boko Haram considera que la influencia occidental y la educación no islámica son perjudiciales y buscan imponer su visión estricta del Islam en la sociedad. El grupo ha llevado a cabo una serie de ataques violentos contra objetivos civiles y militares, incluyendo bombardeos, asesinatos, secuestros masivos y ataques a escuelas y lugares de culto. Han causado un gran número de víctimas y han desplazado a miles de personas en la región. 9. Al-Shabaab. Es un grupo terrorista islamista que opera principalmente en Somalia y ha llevado a cabo ataques en países vecinos de África Oriental, como Kenia y Uganda. El grupo se formó a principios de la década de 2000 y se ha convertido en una de las organizaciones extremistas más prominentes en la región. La ideología de Al-Shabaab se basa en una interpretación radical del Islam y su objetivo principal es establecer un Estado islámico en Somalia gobernado por la ley islámica, Sharia. Consideran que el gobierno somalí y otros gobiernos de la región son corruptos e ilegítimos, y buscan derrocarlos y reemplazarlos con su propio sistema de gobierno. Al-Shabaab ha llevado a cabo una serie de ataques violentos, incluyendo atentados suicidas, asesinatos, secuestros y ataques armados contra civiles, fuerzas de seguridad y objetivos gubernamentales. Han atacado principalmente a la misión de la Unión Africana en Somalia, AMISOM, y han dirigido ataques en Kenia, especialmente en la región de la costa y en la capital, Nairobi. 10. Grupos terroristas de extrema derecha. Comparten una ideología radical basada en la supremacía étnica, el nacionalismo extremo y la exclusión de aquellos que consideran diferentes o enemigos. Estos grupos promueven la superioridad de una raza o etnia en particular y buscan establecer regímenes políticos autoritarios o totalitarios que reflejen sus visiones extremistas. Algunos de los grupos terroristas de extrema derecha más conocidos son Movimiento Identitario, es un movimiento paneuropeo que promueve el nacionalismo étnico y cultural, con énfasis en la preservación de la identidad europea y la oposición a la inmigración y al multiculturalismo. Nueva Orden, es un grupo neonazi que ha llevado a cabo ataques violentos en Alemania. Promueve el antisemitismo, el racismo y la supremacía blanca. Waffen Division, es un grupo terrorista estadounidense que aboga por el terrorismo nuclear y el colapso del orden social existente.
Promueven la violencia contra minorías étnicas y religiosas, así como contra el gobierno. De Movimiento Nacional Socialista. Es una organización neonazi que busca establecer un Estado nacional socialista en el Reino Unido. Promueven la violencia racista y antisemita. Frente Nacionalista. Es una organización extremista de derecha en Ucrania que promueve el nacionalismo étnico ucraniano y ha estado involucrada en actos violentos contra minorías étnicas y políticos opositores.